Muy bien, entonces, buenos días a todos nuevamente. Vamos a iniciar ahora el desarrollo de la práctica dirigida que corresponde a la segunda semana del ciclo semestral, semestral San Marcos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver aquí una serie de ejercicios que tienen que ver con la parte teórica que hemos desarrollado hace algunos minutos atrás. Entonces, veamos aquí a continuación. Vamos a ver el tema de razones trigonométricas. Razones trigonométricas de un ángulo agudo, la parte de la dirigida, semana 2. Bueno, veamos aquí algunos ejercicios. Por ejemplo, en la pregunta 1 de la práctica dirigida nos dice, bueno, son preguntas principalmente planteadas a modo de texto, ¿no? Tal como, muy parecidas a las que están consultándose en los exámenes de admisión de la San Marcos, en la Villarreal, la UNI, ¿no? Entonces dice, si un estudiante de 1,8 metros de estatura desea, en este caso, medir la altura de un edificio, se instala a una distancia de 10 metros y con la ayuda de un teodolito mira la parte más alta del edificio con ángulo de elevación alfa, tal que tangente de alfa es 2,5. Entonces la altura del edificio es, ya, entonces en el texto nos plantea que un estudiante desea medir la longitud o la altura de un edificio. Para ello se instala a 10 metros del edificio y con la ayuda de un instrumento llamado teodolito observa la parte más alta de dicho edificio, ¿no? ¿Y con qué ángulo lo observa? Lo observa con un ángulo alfa nomás dice. Pero la condición es que la tangente de alfa es 2,5. Ya, este problema planteado a modo de texto lo representamos aquí en una figura así, ¿ve? Entonces tenemos un estudiante que mide 1,8 metros, el cual se instala a 10 metros y observa la parte más alta del edificio con un ángulo alfa, dice. Y acá nos piden calcular, fíjate, al final dice calcule la altura h, ¿no? Nos piden calcular cuánto vale la altura h. Ahora, este alfa es conocido porque me dice que tangente de alfa es 2,5. Ya, ayudándome de los datos, jóvenes, o sea, primero tengo que leer el texto y convertirlo a una figura. Y con los datos que tengo del texto, lo llevo aquí a la figura. Ahora, lo que viene después es resolver el problema en la figura. Por lo pronto, yo puedo decir si este segmento vale 10, acá también vale 10, lógico. Ahí está 10. Si yo quiero calcular la altura del edificio, me faltaría este segmento nomás, porque ya tengo, mira, si este es 1,8, acá también sería 1,8. Entonces me faltaría este segmento de aquí. Ahora, este segmento que está acá le puedo llamar de repente un valor de A, de repente así. Y si yo consigo el valor de A, ya voy a poder conseguir la altura h que me solicitan. Ahora, pero también me doy cuenta que en este triángulo que está aquí, yo tengo cateto opuesto y tengo cateto adyacente. Entonces, en el triángulo que está aquí, puedo tomar la razón tangente, ¿no? Entonces, digamos así, de la figura, tangente de alfa es cateto opuesto que vale A entre cateto adyacente que vale 10. Y eso es igual a 5 medio. ¿Por qué 5 medio? Fíjate que por dato te han dicho que tangente de alfa es 2,5. Y como es 2,5, claro, 2,5 es 5 medio, ¿no? Y ahora, fíjate que aquí la única incógnita es el valor de A. Entonces, si hacemos operaciones del tipo aritmética, demostramos que el valor de A vale 25. Ahora, una vez que tengo el valor de A, ya puedo calcular la altura h ya, porque la altura h es la suma de A más 1,8 metros. Entonces, la altura h es el valor de A más 1,8. Como A vale 25, le sumo a 1,8. Y eso me da el resultado de 26,8. Lo cual sería la clave, en este caso, la clave la A de avión, ¿no? 26,8. Muy bien, entonces esta sería la primera pregunta, ¿no? El cual nos permite utilizar un poco lo que es la razón tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente,
Asimismo, esto está la tangente asociado a un texto, el cual tenemos que convertir a una figura, ¿no? Lógico. Y una vez que tenga una figura ya es mucho más sencillo, pero el problema es la traducción, la conversión de texto a figura. Por eso tienes que leer varias veces la pregunta con la intención de que logres convertirlo a una figura. Ya, pasemos ahora a la pregunta número 2. En la pregunta 2 dice, por ejemplo, acá también mira, un texto muy similar a lo de examen de admisión. Dice, un estudiante observa que frente a su casa hay un parque que tiene la forma de triángulo rectángulo. Un estudiante observa que frente a su casa hay un parque que tiene la forma de un triángulo rectángulo isósceles, ABC, allá, recto en el punto B. Además dice que tiene un camino BD de 10 metros de longitud y forma un ángulo de 37, notable, mira, con el camino BA, siendo D un punto del camino AC. Ahora, también nos dicen aquí que, entonces, ¿cuál es el área del parque? Allá. Y entonces, bueno, hay que leer el problema. De repente podemos hacer una especie de pequeño gráfico, acá un esbozo, ¿no? Para poder orientarnos. Porque me hablan de un parque, me dice, un estudiante observa que frente a su casa hay un parque que tiene la forma de un triángulo rectángulo, isósceles. Y a ver, un triángulo rectángulo isósceles, así será. Un triángulo rectángulo isósceles, recto en B. Ya entonces acá sería B, por lógico. Acá A, B, C. Si es isósceles, se entiende que este lado es igual que él. Dato prácticamente. ¿Qué más dice? Que tiene un camino BD, dice. Un camino B. Acá está el punto B, pero ¿dónde está el punto D? Que tiene un camino BD de 10 metros de longitud. A ver, un camino, será así, ¿no? Allá dice, siendo D un punto del camino AC. Acá está el punto D, entonces. Según dato del ejercicio. Luego dice que tiene un camino BD que vale 10 metros de longitud, o que tiene 10 metros de longitud, y forma un ángulo de 37, ese camino forma un ángulo de 37 con el camino BA. Ahí, entonces acá sería 37, dato del problema. ¿Qué más? A ver, siendo D un punto del camino AC, ok. Entonces, ¿cuál es el área del parque? Allá, así está planteado el problema, ¿no? ¿Ya? Ya esto lo vamos a ver acá en el lado derecho un poco más grande de repente, a ver, así. Ahí está, mira, con los datos que tenemos. Yo tengo un triángulo, esto ahora lo voy a borrar. Yo tengo desde la casa del estudiante, dice, se observa un parque que tiene la forma de un triángulo isósceles. Triángulo rectángulo isósceles. Si es un triángulo rectángulo isósceles, se entiende, jóvenes, que los catetos son de igual longitud. Los catetos son de igual longitud. Entonces, es evidente que si los catetos son de igual longitud, este ángulo en el punto A o en el vértice A es 45, ¿no? Notable de 45. Luego dice que tiene un camino BD, me dice, que tiene un camino BD, acá un camino BD, cuya longitud es 10, y ese camino BD forma 37 con el camino BA. Acá dice el problema, vea, siendo D un punto del camino AC. Acá hay un camino también. Entonces dice, ¿cuál es el área de la región sombreada? O de la región triangular. ¿Cuál es el área del parque, no? Porque él te hablaba de un parque de forma triangular. Entonces en este problema nos piden el área del parque ABC, lógico. Lo bueno es que aparece el triángulo de 37, o el ángulo de 37 y el ángulo de 45. Ya con esos datos yo debo calcular el área de esta región triangular total, ¿no? Para ello necesito conocer, ojo, la base y la altura. Y no debes olvidar aquí, muy importante que recuerdes, así,
no debes olvidar el triángulo de 37, ¿no? ¿Cómo es el triángulo de 37? Cuando tienes el triángulo de 37, siempre esto es 3A, esto es 4A, la hipotenusa es 5A, siempre. Y cuando tienes el triángulo de 45, no olvides que el 45, le había dicho que es un triángulo muy frecuente, ¿ah? Cuando es 45 grados, este es un lado B, por ejemplo, y acá también es un lado B. Lo que yo quiero conocer para este problema y calcular el área es, quiero conocer cuánto miden los catetos de este triángulo grande, porque si yo conozco los catetos, estos catetos harían el papel de base y altura, ¿no? Para ello lo que voy a hacer y aprovechar el 37 y 45 es trazar una altura, así. Con la ayuda del 37, y como esta hipotenusa es 10, me ayuda el 37, si acá es 10, acá vendría a ser 6, porque esto sería 5 por 2, 5 por 2. Acá sería 3 por 2, o sea, 6. Y el que está acá sería 4 por 2, es decir, 8. Ahora, con la ayuda del 45, no olvides que con el 45 los catetos son iguales. Entonces, si acá es 6, acá también es 6. Ahí está. Con ello hemos conseguido ya este lado de aquí, que vale 8 más 6, 14. Pero como yo sé que es un triángulo del tipo isósceles, entonces si acá es 14, acá también es 14. Hasta ahí, para el triángulo grande ya tengo los dos catetos. En términos simples tengo la base y tengo la altura, ¿no? Entonces, decimos así, de la figura, el área de la región sombreada o el área de la región ABC es 1/2 de la base por altura. La base, 14. La altura también es 14. Y bueno, acá tengo que hacer operaciones del tipo aritmética, ¿no? 14 por 14 entre 2. Eso me da como resultado final que el área de la región total ABC es 98, lo cual corresponde a la clave, la B. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, me ayudo del 37 para conseguir esta alturita y este cateto que vale 8. Luego me ayudo del 45 para, a partir de este dato 6, conseguir este de acá, que es 6. Eso me lleva a conseguir este cateto. Con lo cual consigo el de aquí y ya está mucho más simple, ¿no? Muy bien. Bueno, eso sería la pregunta 2. También una pregunta planteada a modo de texto que tenemos que convertir a una figura. Entonces ahora vamos a pasar a la pregunta 3, ¿ya? A continuación, la pregunta número 3. Hay acá también una pregunta que involucra un poco de texto y, bueno, una escuadra, me parece. A ver, vamos a leer la pregunta, ¿ya? Dice, un estudiante tiene dos reglas escuadras, la que utilizamos en colegio normalmente. Dice, tiene dos reglas escuadras de 30 y 45, en el cual la hipotenusa de la escuadra de 30 coincide con el cateto de la escuadra de 45, según la figura. Bueno, entonces ya con ese dato creo que ya sé cuál es la escuadra de 30, ¿no? Porque dice que la hipotenusa de la escuadra de 30 coincide con el cateto de la escuadra de 45. Entonces, claro, evidentemente esta escuadra que está al lado derecho es la escuadra de 45 y esta sería la escuadra de 30, ¿no? Según la figura dice, con lo cual el estudiante afirma que cotangente de este ángulo es, ¿cuánto es? Dice, a ver, esto lo vamos a dibujar acá en el lado derecho, ahí está. Y según lo que estamos leyendo, podemos deducir que la escuadra de 45 sería esta que está en el lado derecho, 45, y la de 30 es esta, porque dice su hipotenusa coincide con el cateto, ¿no? Ya, así es. Y ahora, con esos datos, yo debo calcular cotangente. Ahora, para calcular cotangente, la idea sería que ustedes ubiquen al ángulo θ, a este ángulo que está aquí, dentro de un triángulo rectángulo. Para ello, de repente puedes prolongar este segmento y trazar una altura acá. ¿Correcto? Así, por ejemplo, miren.
Ah, y ahí este va a ser 30. Ahora, ¿por qué acá es 30, profesor? No olvides que si acá arriba es 30, si en el triángulo que está en el lado izquierdo, arriba es 30, entonces completas ángulos y demuestras que acá es 60, bueno. Este ángulo es complemento nada más del 30 de arriba. Y si es de 60, entonces el que está al costado es 30, evidentemente, ¿no? Y entonces la idea es que yo consiga calcular para el triángulo que en este momento voy a empezar a sombrear. La idea es que yo consiga para ese triángulo que estoy sombreando de color rojo, cuánto es que mide los catetos. Porque si yo consigo los catetos para este triángulo que estoy sombreando, ya tengo ya cotangente, ¿no? Ahora, como acá aparece el triángulo de 30, no olvides el triángulo de 30 es así, ¿no? Ya lo hemos visto en la parte teórica también, pero acá como una observación. El triángulo de 30 es un triángulo cuyos elementos son así. Cuando acá es 30 grados, si esto vale A, este vale el doble de A. Y este acá vale A raíz de 3. Ya, teniendo en cuenta el triángulo de 30, entonces, como si acá es 30, el que está al frente le puedo poner 1 para facilitar los cálculos, 1 así. La hipotenusa sería el doble, 2. Y el que está al costadito sería raíz de 3. Ya. Hasta ahí ya tengo la altura del triángulo que está sombreado de rojo. Ahora, con este 2 que acabo de señalar hace unos segunditos, aquí, y utilizando el 30 que está acá, el 30 que es más grande, si este vale 2, la hipotenusa vale el doble, es decir, vale 4. Claro, o sea, con este 2 y el 30 que está arriba, esta hipotenusa vale 4. Ya está. También puedo calcular el de aquí, pero lo que yo quiero es acá, ¿no? Ahora, si me fijo en el triángulo de 45, como este vale 4 ya, puedo decir que acá también vale 4, porque cuando es 45 los catetos son iguales. En consecuencia, si acá es 4, entonces acá también es 4. Así. Eso me permite decir que para el triángulo de rojo ya tengo cateto adyacente y ya tengo cateto opuesto. Entonces diremos así, de la figura, a mí me piden cotangente teta, ya. Cotangente teta es cateto adyacente, que sería todo este de aquí. Dividido entre cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente sería raíz de 3 más 4 dividido entre 1. Correcto, entonces eso me permite decir que la respuesta a este problema es raíz de 3 más 4 entre 1. La clave sería la B, la B, la B, ¿ya? La B. Entonces nos ayudamos de el triángulo notable de 30, el 45 es mucho más conocido, ¿no? Pero nos ayudamos del 30 para asumir un lado. He asumido primero que este vale 1. Si este vale 1, ya este vale 2, este vale raíz de 3, y a partir de este dato de aquí he llevado hasta acá, a la derecha, ¿no? Con lo cual demostramos que el triángulo que está de rojo tiene los catetos raíz de 3 más 4 y el cateto que vale 1. Muy bien, esto sería la pregunta 3, que tiene que ver con la parte de triángulos notables, ¿no? Triángulos notables. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, ¿ya? Acá hay un problema también en cierto contexto, ¿no? Dice, un futbolista ubicado en el punto A observa los extremos de un arco de fútbol profesional con ángulo de elevación de 45 y ángulo alfa. El arco tiene la siguiente medida, dice 7,5 metros de ancho, ¿ya? O de largo debe ser más en todo caso, ¿no? Y 2,5 metros de alto, dice. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de cotangente de alfa? Dice. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a ver acá. Acá un poco más grande. A ver, vamos a señalar los datos, ¿ya? Dice, el arco tiene, nos piden cotangente de alfa, el ángulo que está acá. Claro, acá se entiende que este segmento que está aquí, digamos, este segmento vertical, se entiende que debe formar
90 grados con la base, evidentemente, ¿no? 90 grados con la base. Lo mismo sucede acá, 90 grados con la base. Claro, sería ilógico, ¿no? Que esté inclinado el arco, ¿no? Entonces, a ver, sigamos. A ver, vamos a señalar los datos, ¿ya? Dice, tiene... a ver, ¿qué datos tiene? 2,5, claro, de alto, dice, ya. Si acá es 2,5, 2,5, acá también es 2,5, evidentemente, ¿no? ¿Qué más dice? Tiene 7,5 metros de ancho. Ah, ya, 7,5 metros de acá. Este sería el largo en todo caso, ¿no? El largo. 7,5, acá también 7,5, evidentemente. Ya, ok. Ya, me quiero acercar a donde está alfa. Alfa está aquí, pues, ¿no? Al lado derecho, ¿no? Si yo quiero calcular cotangente de alfa, yo necesito conocer los catetos del triángulo que estoy empezando a sombrear en este momento. Por lo pronto ya tengo un cateto que vale 2,5. Me faltaría el cateto aquí en la parte inferior, ¿no? En la base. Ahora, también observo en el lado izquierdo, mira, observes en el lado izquierdo que tienes el ángulo de 45. Y cuando es 45 se sobreentiende que este lado, que es 2,5, tiene que ser igual a él. Porque cuando es 45 los catetos son iguales. Entonces, si acá vale 2,5, acá también es 2,5. Ahí está, 2,5. Ya está. Ahora, ¿qué más? Yo necesito calcular el de aquí. Y con eso lo resuelvo. Ahora, pero si te fijas en la base, fíjate acá en la base, mira, tienes un cateto que vale 7,5. Y tienes este cateto que vale 2,5. Y te faltaría este segmento que hace papel de hipotenusa. Claro, aplicando teorema de Pitágoras, porque tienes cateto y cateto, puedes calcular esto. Por ejemplo, de repente le puedes llamar un valor de A así. Le vamos a poner un valor de A así. De repente le ponemos esto un valor de A. Y por el teorema de Pitágoras, en el triángulo que está en la base, así, teorema de Pitágoras, decimos así, ¿no? La suma de los catetos, 2,5 al cuadrado, más el otro cateto, que sería 7,5 al cuadrado, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y bueno, de acá se demuestra cuánto vale el valor de esa hipotenusa, que vale A. ¿Cuánto sale? Dice el autor, dice que sale 2,5 raíz de 10, aplicando teorema de Pitágoras. 2,5 multiplicado por la raíz de 10. Por teorema de Pitágoras se demuestra esto, en la base. Una vez que tienes los catetos para el triángulo de rojo, entonces ya está mucho más simple ya. Decimos así, de la figura, cotangente de alfa es cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente es 2,5 raíz de 10 y el cateto opuesto es 2,5. Bueno, si dividimos, jóvenes, demostramos rápidamente que la cotangente vale raíz de 10 nada más. Con lo cual está resuelta la pregunta y la clave sería la B, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, miren, es un problema en un cierto contexto en el cual tenemos que utilizar los datos de la figura. Bueno, acá nos ayuda un poco más porque tengo una figura. Ya no todo es texto nada más, ¿no? Como los problemas anteriores, sino ahora es una parte de texto combinado con un gráfico. Entonces, es un poco más simple resolver ya cuando tiene ambos datos ya. En cambio, cuando es mucho texto, hay que leer, varias veces hay que leer, para lograr convertir el texto a una figura y luego ya resolver en la figura. Pero en cambio, cuando está combinado un poco de texto con la figura, eso sí nos ayuda un montón, ¿no? Para resolver el problema. Muy bien, entonces vamos ahorita a pasar a resolver otro ejercicio. Pregunta 5. Ah, ya, esta pregunta 5 tiene que ver con las propiedades, ¿ah?
No olvides las propiedades que hemos visto en clase cuando yo tengo observación acá, sí, observación, observación. Cuando yo tengo que seno, así, seno, seno de un ángulo A igual a coseno de un ángulo B, entonces el ángulo A con el ángulo B, eso me da siempre 90, ojo. Tengan en cuenta. De igual manera, si usted observa tangente de un ángulo A multiplicado por cotangente de un ángulo B y el producto de estos dos elementos es 1, entonces acá se entiende que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo B. Eso por lo que se conoce como recíprocos, ¿no? Razones recíprocas. Y el que está al costadito es razones de ángulos complementarios. Entonces, en el problema, por ejemplo, dice, ¿cuánto vale alfa más beta? Dice, ¿no? Se parece un poco a lo que hemos hecho en teoría. Entonces, del primer dato, decimos así, seno igual a coseno. Ya, si seno es igual a coseno, entonces el ángulo 3 alfa con el ángulo 2 alfa me tiene que dar 90, lógico. Complemento, ¿no? Y de ahí deduzco cuánto vale alfa. Alfa me sale 18. Ya, del primer dato deduzco alfa. Del segundo dato, tangente por cotangente 1. Para que la tangente sea igual, multiplicado por la cotangente me dé 1, los ángulos deben ser iguales. Entonces, alfa menos beta igual a 2 beta. Ahora, acá este beta lo paso a la derecha, entonces me va a quedar alfa el triple de beta. Pero date cuenta aquí que en el paso anterior, ya habías conseguido alfa, entonces definitivamente vas a reemplazar acá. Vas a reemplazar. Porque ya tienes alfa vale 18. Entonces puedes decir que beta sale 6 grados, porque alfa es el triple de beta, ¿no? Entonces ya tenemos, de dato ya tengo alfa prácticamente, y ya tengo beta. ¿Y qué nos piden calcular? Nos piden calcular la suma de alfa con beta. Esa es la pregunta. Entonces nos preguntan o nos consultan ¿cuánto vale alfa con beta? Claro, alfa vale 18, beta vale 6. 18 más 6 es 24. Claro, 24. Muy bien, muy bien. Entonces la clave para este ejercicio sería la D. Claro, aquí hemos aplicado la propiedad de recíprocos. Ojo, este sería recíprocos. Recíprocos. Y acá sería la propiedad de complementarios, ¿no? Complementarios. Ángulos de tipo complementarios. Muy bien, esta sería la pregunta 5, ¿no? El uso directo de la teoría. Está muy bien esto. Claro, ¿cómo se utilizan los complementos y cómo se utilizan las razones que son recíprocas? Ya, ok. Vamos ahora a ver el ejercicio, un ejercicio más, a ver. Acá está. Ahí este ejercicio es un poco más complicado, me parece. Dice, nos preguntan, determine X, dice. Si es un ángulo agudo que cumple, ¿qué? Tangente de X. Es tangente por la tangente por la tangente por la tangente. O sea, es así. Según dato, tangente de X es tangente de 10, tangente de 20, tangente de 30, y así sucesivamente hasta llegar a 70 grados. Luego dice, calcule que nada más. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo resolvemos esto? A ver. Ya, lo primero que estoy observando aquí en este ejercicio es que hay ciertos ángulos que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, miren, acá aparece el 20 grados y acá aparece el 70. 20 grados y 70 grados se relacionan. También aparece el 30 grados y el 60. También se relacionan. También aparece el 40 y el 50 grados. 40 y 50 también están relacionados. Ahora, usted dirá, pero ¿cuál es la relación?
Ya, no debes olvidar esto, ¿no? Mira, observación, observación acá. Observación. ¿Qué relación existe entre esos ángulos? Cuando yo tengo que un ángulo alfa sumado con un ángulo beta me da 90 grados, hemos dicho que por teoría que tangente de alfa es simplemente cotangente de beta. En otras palabras, si yo tengo que el ángulo, por ejemplo, de 20 grados, así, o 70 grados mejor así, 70 grados, sumado con 20 grados, yo sé que esto me da 90. Entonces yo puedo decir así, tangente de 70 definitivamente es igual a cotangente de 20 grados. ¿Cierto? Por la propiedad de ángulos complementarios. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría decir así, mira, en vez de tangente de 70 grados, le cambio por cotangente de 20. De igual manera, en vez de tangente de 60, le cambio por cotangente de 30. ¿Por qué? Porque 60 y 30 suman 90. Vale hacer eso. O en vez de tangente de 50, le cambio por cotangente de 40. Es lo mismo porque como 50 y 40 suman 90, entonces la tangente de 50 es igual a cotangente de 40. Ahora, ¿y por qué lo cambio, profesor? Es que ahora, mira, si te fijas, voy a relacionar esa tangente de 40 que está acá con la cotangente de 40. Claro. Tangente por cotangente, yo ya sé que eso vale 1. Ojo, recíprocos. 1. De igual manera, voy a relacionar, por ejemplo, acá dice tangente de 30, mira. Lo relacionamos con la cotangente de 30, evidentemente. Tangente por cotangente también es 1. Y siguiendo la misma idea, voy a relacionar, en este caso, voy a relacionar la tangente de 20 que está acá con la cotangente de 20. Entonces yo ya sé que cuando relaciono esos elementos, el producto de tangente por cotangente me sale ¿cuánto? Me sale simplemente 1. En consecuencia, al operar esta expresión, me queda así nomás. Tangente de x igual tangente de 10. Entonces de ahí puedo decir esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale x? Bueno, por comparación de elementos, x vale simplemente 10. ¿Ya? Claro, no olvidar, tangente de 20 multiplicado por cotangente de 20, este es 1. O tangente de 30 multiplicado por cotangente de 30 también es 1. Acá lo vamos a poner ya. A ver, a ver, a ver. Lo ponemos aquí. Acá nomás así. No olvidar, acá cuando ponemos, por ejemplo, así, tangente de 30, tangente de 30 grados, multiplicado por cotangente de 30, definitivamente tangente por cotangente, esto sale 1. Lógico, ¿no? De igual manera, si yo digo así, tangente de 20 por cotangente de 20. Como es el mismo ángulo, esa es la propiedad de razones que son recíprocas. Cuando multiplicas me sale 1. ¿Ya? Muy bien. Con ello está resuelta la pregunta número 6. Nos da el valor x igual a 10. La clave es la B. Allá. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí hemos visto un panorama de la parte de razones trigonométricas. Hemos visto la definición de seno, coseno, tangente. Hemos visto triángulos notables, así como también las propiedades, ¿no? Cuando son razones que son recíprocas
y cuando son razones que son del tipo complementario, de ángulos complementarios. Y hemos abarcado en problemas que son planteadas a modo de texto que hemos tenido que convertir a una figura. Y también hemos visto un problema donde combina ambos, donde es mucho más simple cuando ya tienes el gráfico, ¿no? Bueno, esperando ya, hasta ahí sería esta exposición y espero tener otra oportunidad y volver a coincidir con ustedes para poder desarrollar otro tema. Sin más, me despido, que tengan un buen día. Cuídense mucho.